Nos unimos en este podcast para compartir con todos ustedes herramientas que han transformado nuestra vida de manera radical. Y es que con el simple hecho de modificar los lentes con los que vemos la vida, podemos alcanzar armonía y un sentido de infinitas posibilidades. Yorcelis Suárez es una venezolana madre de 2 adolescentes, casada con el amor de su vida desde hace más de 20 años. Se describe como una mujer en expansión, apasionada por el desarrollo personal y el bienestar mental. Después de su formación como abogada en su país natal, se especializó en ciencias penales y criminalísticas. También culminó sus estudios como coach en desarrollo humano y hoy en día tiene una maestría en desarrollo personal. Es experta en el poder del lenguaje y la comunicación y también tiene una certificación en reducción de estrés basada en mindfulness y neurociencia. Talleres como Relaciónate con tu hijo de Pedro Aguado, Mindfulness por Eli Bravo, Educar para Sentir de Pilar Sordo, Padres Conscientes de Cristina Sorgi, Sanar al Niño Interior de Ivonne Laborda y Mejoramiento de la Competencia Cultural para interactuar de forma exitosa con clientes LGBTQ y transgénero de United Way, entre otros, han sido parte de su hermosa formación. Quédate con nosotros y entérate cuál es el secreto con el que Yorceli logra ayudar a miles de familias a mejorar su comunicación y a empoderar el entendimiento entre padres e hijos. Comenzamos. Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 20. Hoy vamos a hablar un tema súper interesante. ¿Te pasa que si eres mamá quieres tener el control todo el tiempo o quieres estar llenando las expectativas de todo el mundo a tu alrededor? Si eso te ocurre, quédate en este episodio. Y si no eres mamá, también quédate, porque vas a aprender cómo tratar a tu niño o a tu adolescente interior. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes, así que bueno, hoy tenemos una invitada especial. Aquí está Yorcelis. Hoy Hola, tenemos un tema Yorceli. especial, muy bonito y que no habíamos tenido la oportunidad de tocar en otros capítulos. Estamos muy ansiosas, como yo digo siempre, de saber qué tiene nuestra invitada especial para nosotras y para toda la comunidad que nos sigue, a la cual agradezco mucho que vean y escuchen nuestros podcasts, porque para nosotras significa mucho. Ustedes saben que lo hacemos con mucho amor. ¿Qué dice nuestra invitada? ¿Cómo se Ay, siente? chicas, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Me encanta su podcast, soy su fans. Y bueno, me encanta estar aquí para que hablemos como entre amigas de estos temas tan interesantes. No, y de verdad que, como dice Mari, nos emociona porque es que cada episodio no solo aprendemos, expandimos conciencia, sino que lo compartimos y lo multiplicamos. Y yo por eso pienso que esto no es solo para mamás o papás que nos estén viendo en este momento, sino también como para conectarnos con nosotros mismos. Y en esta conversación que teníamos antes de empezar a grabar, creo que es súper interesante. Entonces, muchas gracias por dedicarnos este espacio a nosotras, porque yo estoy aquí para anotar absolutamente todo y compartir tus conocimientos con nuestra comunidad. Pero vamos a empezar con algo. Vamos a empezar primera pregunta. Como ya escucharon un poquito antes en la intro, Yorcelis es abogado, penalista, criminalista, pero hoy se ha dedicado a expandir su camino de conciencia y empezar a ver cómo es esto de criar conscientemente, de ser madre e ir soltando el control.
Eso me encanta, porque yo pienso en ser mamá, en las mamás que vi cuando yo estaba niña y en la mamá que he sido en oportunidades, que uno quiere tener todo controlado. El niño arreglado, comió, no se ensució, uno iba a una piñata y lo primero que le decían era, no te ensucies. O sea, yo no recuerdo cuántas veces me tiré en una piñata hacia el piso a buscar las cositas porque se me rompía, se me dañaba el vestido o me hacía daño. O sea, entonces uno era todo el tiempo como que esa sobreprotección. ¿Cómo se llega a ser una mamá sin control? Mira, Patricia, qué interesante esto que cuentas, porque en la medida en que te iba escuchando, iba recordando mi propia infancia. Y voy a hacer una confesión. Yo me metí, la primera vez que yo eh, estuve en una piñata, o sea, agarrando juguetes de una piñata, tendría como 12 años. Antes de eso, Ah, no me dejaban porque justamente lo que tú comentabas, porque me tenían súper protegida, porque que no me cayera, que no me pasara. Yo aprendí a manejar bicicleta a los 15, etcétera, o sea, mil cosas. Y justamente eso, ese tipo de crianza que yo recibí, me llevó a ser una persona extremadamente controladora con mis propios hijos y con mi vida en general. Y, y luego, gracias a mis hijos y a los grandes aprendizajes de la vida, me di cuenta de que había una sola cosa que yo podía controlar y era que nada tenía control. Es decir, lo único que yo podía controlar era que no podía controlar absolutamente nada. Y luego de que gracias a muchas situaciones que empezaron a surgir en mi vida, entendí que por más de que yo intentara cumplir expectativas, proyectar mis expectativas en mis hijos, controlar comidas, horarios, maneras de ser, etcétera, etcétera, la vida me sorprendió con muchas experiencias en las cuales tuve que trascender el control. Lo primero que sucedió, eh, y voy a tratar de ser súper resumida, es que me mudé de país después de que yo tenía mi vida estructurada y planificada casi que hasta el último día como abogada. Pues me mudé a Estados Unidos, salí de Venezuela a Estados Unidos y bueno, pues mi título aquí no me funcionaba básicamente de nada. Venía con toda la experiencia y allí empecé como en una época a pensar, ahora yo qué quiero hacer. O sea, ahí empecé a despojarme de las etiquetas y fue súper liberadora, súper, súper liberador. Y en un momento dado me sentía como un adolescente que quiere elegir una carrera universitaria. Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? Y ahí empecé a hacer una especie de viaje hacia mí misma y, y es como reconectar con mi yo adolescente y dejar las expectativas de los demás y de la sociedad a un lado y empezar como a estudiar cosas que me enriquecieran a mí. Y así empecé con el mundo del desarrollo personal y transformé lo que era mi carrera de abogada en Venezuela a lo que soy hoy en día o a lo que ejerzo hoy en día, que es, me certifiqué también como coach en desarrollo humano, como ustedes escucharon. Y hubo, por otro lado, otro momento crucial cuando descubrí que mi hijo mayor estaba pasando por un proceso depresivo muy fuerte, que también pues vi que no, o sea, no podía controlar absolutamente nada. Y fue muy, muy liberador darme cuenta de que todos fluimos de una manera maravillosa. Cuando soltamos el control es que la vida se empieza como a alinear y te sorprende. O sea, es una cosa espectacular. Está maravilloso, pero ahí que me gustaría hacerte, o lo podemos desarrollar más adelante, ¿no? Eso de darte cuenta que tu hijo estaba viviendo un proceso depresivo, Uh -huh. ¿no?
es como mamá, como cuando uno va al pediatra y le dice, mira, el niño tiene sobrepeso. Y uno siente como que ese peso de que yo debía estar pendiente, ¿no? Mm, Bueno, me gustaría de pronto que más adelante nos dijera, que nos pueda ayudar a todas las que somos mamás y los que no, cómo entonces identifico que un adolescente está viviendo un proceso depresivo, que está deprimido y no que es natural, no sé, que esté en su cuarto y que quiera solamente estar jugando videojuegos. Y en otra parte, eh, ¿cómo se empieza a soltar el control? Me uf, encantaría desarrollar esa parte. Tú mm. dices, ¿por dónde comenzar? Ya el solo hecho de mudarme de país, eso me hizo empezar a darme cuenta de que no hay nada que yo pueda controlar. Y al principio lo intentaba. Y cuando, a mí, ¿no? Cuando yo intentaba controlar, era como que me metía como en una camisa de fuerza, que no podía fluir, que las cosas no salían como yo tenía en mi mente planteada, y entonces me llenaba de muchísima frustración, hasta que empecé a confiar que había algo que efectivamente yo no podía controlar y que de todas maneras la vida seguía pasando para mí en mi mejor beneficio. Y yo pienso que para mí la manera en la que yo llegué a soltar ese control fue a través de la paciencia, de darme cuenta aquí, por ejemplo, en el tráfico, que si yo tenía que llegar a mi trabajo a X hora, tenía dos formas de hacerlo. Ir durante todo el periodo del tráfico quejándome o ir escuchando un podcast o escuchando música, entendiendo que ahí no tenía yo absolutamente nada que hacer y que si definitivamente lo hacía desde el controlar, llegaba a mi trabajo frustrada, malhumorada, no me sentía bien, etcétera, etcétera. Pero al contrario, si yo llegaba entendiendo de que, ok, esto es lo que hay en este momento para mí, pues lo disfruto porque no puedo hacer absolutamente nada con eso. Así, es muy sencillo realmente. Así yo empecé a soltar el control. Y eso lo fui aplicando a todos los ámbitos de mi vida. Ok, estoy en este camino, ¿qué puedo hacer? Fluyo con lo que la vida me está presentando y bailo al ritmo que la vida me está sonando, o me frustro y lucho. Y evidentemente para mí ha sido más funcional bailar al ritmo que la vida me presenta, y desde ese punto de vista se disfruta, se goza, se vive desde la tranquilidad, desde la paz, y cuestionándote constantemente, ok, ante esta situación, ¿qué prefiero? ¿Ser feliz o tener razón? Creer que tengo razón. Definitivamente ser feliz. Y sueltas y es así como, ay, te relajas y vives de una manera amorosa sobre todo. O sea, que nos damos cuenta que sí estamos soltando porque el cuerpo nos transmite, nos dice eso. Y para llegar a ese punto, me tengo que escuchar, me tengo Ujú, que conocer para saber si esto que estoy viviendo lo estoy viviendo desde control o realmente me estoy dejando fluir. ¿Y ujú. cómo empezaste o cómo aprendiste a escucharte con yo no sé si la palabra ideal es con tanto ruido del exterior, pero como mujer, mamá, esposa, tu trabajo, tus cosas, hay como mucha distracción alrededor como para uno decir, voy a escucharme, ¿qué Ujú. estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo aprendiste a escucharte? Yo empecé lo que tú dices, como el cuerpo. Empecé a hacerme preguntas de que, o sea, esto que estoy haciendo en este momento es lo que yo quiero hacer para toda mi vida. Y ahí fue como, no, o sea, ya tengo X edad, o sea, ya en ese momento, pues era una mujer madura, y yo empecé a preguntarme, ¿qué quiero hacer de aquí en adelante? No estaba cómoda, no me sentía fluyendo, sentía que la vida tenía como más cosas para ofrecer y que yo no lo estaba como aprovechando. Y empecé como a tener espacios de silencio, es decir, de sentarme a no hacer nada y a preguntarme qué quiero, qué hay más en la vida para mí,
ya ejercí durante muchos años como abogada. Yo estaba segura que eso no era lo que yo quería hacer, o sea, era por otro lado. Y viendo que la vida me había llevado a transformar mi vida, lo veía como una oportunidad. Me tardó un tiempo, eso sí, en empezar a escucharme, a entenderme, y empecé a hacer un viaje como hacia mí misma. Hice un máster en desarrollo personal y ahí, o sea, eso todo se me conectó y yo me sentía otra vez como con ganas de hacer cosas nuevas, como, ¿qué hay? Y me quiero comer el mundo, quiero hacer otras cosas, quiero expandirme. Eso que tú decías, Patricia, de que el cuerpo nos habla, o sea, es literal. El cuerpo nos envía señales, nos hace sentir cómodos, nos hace querer ir más allá, avanzar. Y, y empecé a descubrir que había otras cosas para mí, que es a lo que me dedico actualmente, que es temas de desarrollo personal, de autoconocimiento, el coaching, y el tema con los padres que tienen hijos adolescentes sobre todo. Qué belleza. Yo tengo una pregunta súper cortita para Yorceli que me da mucha curiosidad. Y es que he visto que a medida que personas que hemos emigrado y que nos hemos tenido que reinventar, en mi caso, yo estudié odontología en Venezuela y en Canadá, donde estoy, pues estoy haciendo el coaching y estoy siendo asistente dental. He visto que nos hemos tenido que reinventar y hemos tenido que estudiar acerca de cómo ser resiliente, ¿no? Cómo avanzar. Y te quiero preguntar en cómo tú pudiste quitarte esa etiqueta de ya yo no soy abogado, ya yo estoy en un nuevo país, ¿cómo empiezo de nuevo? Eso me parece como muy, muy poderoso. Mira, llegar a Estados Unidos, obviamente yo en Venezuela ejercía como abogada y tenía, y no sabía, no era consciente de que yo me vestía como abogada, me peinaba como abogada, Wow. me comportaba, o sea, yo dejé de ser como un ser humano para convertirme en una abogada. Y es una cosa hasta ridícula que, por ejemplo, iba a la carnicería, de donde siempre iba, y de repente el carnicero ni siquiera me llamaba por mi nombre, sino que me decía, doctora, ya está listo su pedido, no sé qué, y no sé qué más, ¿no? Y sí, o sea, una cosa absurda. Y nos quedamos, yo sentía que me había quedado como ahí, y cuando me mudé, sentí como la libertad de estar en zapato deportivo y ropa deportiva, y no me importaba pues no tener el cabello cepillado ni maquillaje y etcétera, etcétera. Y eso empezó a ser como liberador y yo dije, pues qué maravilla aprender a vivir sin etiquetas, y eso empezó a dar libertad de querer ser lo que quisiera, sin expectativas, sin que me viera el uno, me viera el otro, nada, o sea, fue como un despertar realmente y espectacular, es una cosa bellísima. Me llama la atención el cambio, porque ¿Mm? cuántas personas no están atadas a su historia. Nosotras somos inmigrantes, nos fuimos de donde vivíamos y vivimos en otro lugar donde todo es muy diferente. Pero, ¿qué tal esas personas que se encuentran atadas a una historia y que por dentro tienen esa iniciativa o esa chispa de que les gustaría vivir otra cosa, pero si ya son esto, pero si ya estudié tantos años medicina, ¿cómo voy a ser músico? Aunque me encanta la música y la disfruto y me pierdo. ¿Cómo tú le hablarías a esas personas que te están escuchando, que están atados a una historia que dicen, debo serle fiel a todo mi pasado y a todo mi trayecto, a todos los esfuerzos que se orientaron hacia algo y ahora se deben orientar a hacer algo que sí me gusta, que en este momento me gusta, que en este momento me estoy conectando? ¿Cómo tú le hablas a esas personas que te están escuchando en este momento? Mira, eso lo hago frecuentemente con mi papá. Mi papá todavía me pregunta, me dice así, mija, yo todavía no entiendo qué es eso que usted ha estudiado. Si usted se preparó como abogada, o sea, eso no lo entiendo. Y Así entonces trabaja con tanta gente. ¿Qué hace? sí, Qué buena pregunta. constantemente estoy en eso. Porque sí, porque eh, nos, tú decías algo vital. A veces
queremos como vivir conectados a esa historia, porque tal vez por muchas razones. Una de las que yo veía más comunes en mí y en la gente que está a mi alrededor era, ajá, y todos esos años que usted estudió los perdió, ¿no? O sea, No. a mí la carrera de abogada me ha enriquecido y me ayuda y me sirve y me funciona para lo que hago hoy en día. Aquí lo interesante, desde mi punto de vista, es la magia que existe en que tú puedas elegir con la experiencia que tenemos al emigrar, porque generalmente no emigramos tan jóvenes o gran parte de nosotros emigró con una carrera y con una base, etcétera. O sea, es maravilloso que tú con esa experiencia que traes, con cualquier carrera que hayas hecho en tu país, vengas a otro país como con todo ese bagaje y esa experiencia a querer transformarte y a elegir conscientemente qué quieres hacer ahora con tu vida. Desde la experiencia, desde la sabiduría que ha tenido todo ese recorrido de tu vida. O sea, para mí eso es una oportunidad. Además, también me parece maravilloso que de repente elijas, decidas, escojas explorar X área que jamás te hubiese pasado por la mente si no hubieses emigrado y luego te cambies. Porque perfectamente en este momento yo puedo estar haciendo lo que estoy haciendo, pero no lo sé dentro de 5 años. Puedo, no sé, elegir pintar, por ejemplo, y dedicarme a ser pintora. Porque no es, desde mi punto de vista, ¿no? Lo que venimos a entregar en la vida va más allá de una profesión o de un oficio. Es que tenemos como, a mi modo de ver, ¿no? Así muy, muy velas de incienso, es que venimos es como a compartir esa experiencia de vida que nos conecta con la otra persona y lo puedes hacer desde siendo abogada, coach, ingeniera o limpiando inclusive. O sea, es una cosa más bien bellísima, es una oportunidad. Hoy en día yo veo mudarme de país como una oportunidad de vivir muchas vidas al mismo tiempo. Es un regalo, realmente es un regalo. Sabes que un amigo una vez me comentó una frase que me impactó. Él también emigró de Venezuela a Estados Unidos y dijo, es que aquí estoy en un anonimato social. Y Nadie sabe de mí. nadie sabe quién soy, nadie está pendiente de qué hago, de qué no hago. Y eso le dio un toque de libertad, de poder empezar de cero y de hacer lo que quería hacer, ¿no? Entonces ahí, bueno, podemos ver el peso de las creencias y de las expectativas, que fue con las que empezamos. Yo quisiera como que irnos enfocando entonces, está este anonimato social, empiezo a soltar expectativas, pero en el caso de cuando soy mamá y quiero que los niños estén perfectos todo el tiempo. Estoy proyectando eso, ¿sabes qué? Si yo no me tiré en piñatas a buscar las cositas y yo, dale. Es más, yo me he visto en la posición de los parques estos que tienen donde uno se monta y hace, y a mí me gusta llevar, sobre todo a mi hijo pequeño, porque el grande ya tiene 15. Sin embargo, lo acompaña y disfruta mucho jugando con el de 10, porque yo allí no me montaba. O sea, yo al parque iba y me sentaba. Linda, o sea, podía jugar algunas cosas, pero tenía este sí, este no. Entonces uno como que cuando es papá quiere que ellos hagan las cosas que uno no se permitió chiquito, no sé, por ser el niño perfecto, por ser la niña perfecta. No meterme a la piscina tanto porque se me iba el secado. Se me iba el secado y después ese pelo cómo iba a quedar. Tantos detalles que uno se limitó de niño por querer también ser el niño bueno, la niña buena. ¿Qué herramientas has utilizado tú para no cargar a tus hijos de esas etiquetas que, como dices tú, que cuando te las empezaste a quitar te sentiste liberada, sin ese equipaje que no es necesario? Mm. ¿Qué estrategias empezaste a utilizar cuando ya empezaste en este camino de conciencia? Ok, mira, lo primero que yo aprendí es a darme cuenta de que mis hijos
son seres independientes de mí. Ser consciente de que, antes no lo tenía así de claro. O sea, yo realmente sentía que mis hijos eran casi que una extensión de mí y que si yo era de determinada forma, pues lo más normal, lógico y natural era que ellos también fuesen parecidos por lo menos al sistema y a la forma como yo los estaba creando. Y, y no, o sea, darme cuenta de que son seres humanos maravillosos, independientes, que tienen una espectacular forma de pensar que es diferente a la mía y que enriquecen mi vida cuando me expresan su forma de pensar tan opuesta a la mía y desde ese punto de vista ellos me dan una visión diferente y que yo de eso puedo aprender. O sea, para mí eso es poderoso porque empiezas a respetarlos, empiezas a identificar que tu hijo es una persona con una personalidad maravillosa y que te puede enseñar. Eso, para mí, eso es vital. Eso es como lo más importante. Darte cuenta que es una persona independiente y que puede razonar, pensar, sentir y hablar diferente a ti. Y eso está perfecto, es maravilloso. Y soltar el control en ese sentido, suponte tú. Claro, hay edades, ¿no? También va como por edades. Menos de 3 uno está, bueno, que coma, qué tal, pero ya llega un momento, suponte tú, más de 15, más de 10 Ujú, que, bueno, no tengo tanta hambre, quiero comer poco, ¿no? Y en estos días conversé con una persona que me decía cómo le había afectado que lo obligaran a comer cuando no tenía hambre. Y un día ujú, recuerdo que yo dije, es verdad, hay veces que uno no tiene tanta hambre y no se quiere comer todo, ¿qué me hace pensar que él se quiere comer todo, ¿no? ujú, Y eso es ujú, como un primer paso para ir soltando el control. ujú. ¿Sabes qué pasa, Patricia? Que nosotros como padres pensamos que sabemos más de nuestros hijos que lo que Sí, pueden saber ellos mismos. eso está. Ujú. Y si tu Claro, hijo sencillamente no tiene hambre, pues él en ese momento es el que maneja su cuerpo. Él sabe que en ese momento no siente hambre, pero nosotras, en este afán de controlar, no, pero es que si ya han pasado X cantidad de horas y no ha comido, ¡ay! Le va a pasar algo, tiene que comer, tiene que comer, tiene que hacer, 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 hacer. Y en ese querer nosotras, como madres, controlar el hacer que ellos hagan y que hagan y que hagan para cumplir expectativas nuestras y de la sociedad, nos olvidamos de que nuestros hijos y nosotras mismas lo único que necesitamos es ser, desapegarnos del hacer para comenzar a ser. ¿y cómo se ve una mamá que solo es mamá? Que yo digo, bueno, yo voy a ser mamá soltando el control. ¿Cómo se mueve esa mamá? Mira, a mí por circunstancias de la vida he dejado de controlar y mi vida fluye de otra manera. Cuando yo dejo de tener expectativas en que mis hijos hagan o sean de alguna manera, es como que empieza a brotar de ellos quiénes son auténticamente y me sorprendo Wow. cuando yo dejo de imponerme en lo que yo quiero, que tengan buenas notas, que sean buenos estudiantes, que no griten, que se porten de tal manera, etcétera, etcétera. Ahí estoy yo imponiendo e imponiendo mis expectativas de lo que yo creo que los hijos deberían ser. Cuando yo me desapego de eso, me aparto y les permito a ellos ser auténticos quienes son, hay una comunión, nos unimos a un nivel inmensamente profundo, o sea, es una cosa mágica, que es difícil inclusive comunicar con palabras, porque tú empiezas a quitar capas y a ver a ese ser humano ya no como tu hijo, sino como un ser humano que tiene expresión, que tiene magia, que puede opinar por sí mismo
y fluyen y la relación entre padres e hijos se transforma, pasa como a otro nivel, a entender y tu hijo también logra verte a ti de esa misma forma. Yo tengo una pregunta. Sabes Ujú. que hay hijos que les cuesta ser expresivos y como decir, mamá, dame un espacio, o mamá, déjame hablar, o mamá, quiero esto. Y hay madres que solo actúan, actúan, actúan y no pueden expresarle a los hijos por qué lo hacen. Desde tu experiencia y tus perspectivas, ¿qué le dices al hijo o hija que está viendo en este momento? Ujú. Según, o sea, ¿qué les dices a ellos lo que puede estar pasando con su mamá o con su papá? ¿Cuál es la intención más linda que tiene un papá o una mamá que quiere tener el control sobre su hijo o hija? ¿Cuál es la intención? Mira, los padres, evidentemente, siempre todo lo que hacemos lo hacemos desde el amor, total y absolutamente. El ser humano se quiere preservar, quiere proteger y quiere proveer por naturaleza. Y en esa misma historia ejercemos la maternidad y la paternidad. Todo lo que hacemos, todo, aunque nuestros hijos piensen que lo hacemos por molestar, no, realmente lo hacemos por amor puro y absoluto. Lo que sucede es que a veces nos cuesta dirigir ese amor y lo llevamos a la sobreprotección. Si nosotros nos ponemos una conversación auténtica y honesta con nuestros hijos y expresamos claramente, mira, no quiero que vayas a esa fiesta porque tal vez en esa fiesta puede haber droga, puede haber alcohol y yo te quiero proteger. No vas porque no. Tal vez nuestro hijo nos explica, no mamá, pero es que allá realmente no hay, o sí hay, pero yo no voy a consumir. Ahí abrimos un canal de comunicación diferente. Nuestro hijo puede entender Entendí. por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, y nosotros también entendemos que nuestro hijo sí puede estar expuesto a diferentes ambientes que tal vez a nosotros no nos guste o ni siquiera está expuesto, pero nosotros visualizamos, entendemos, nos abrimos con ellos. Y se abre una puerta de un vínculo de confianza también, porque Sí. te estoy hablando para que tú sepas que sí confío en ti y que, bueno, háblame tú de qué es lo que va a estar allí y cómo vas a sentirte tú con eso. Ujú. O sea, que esa área donde el papá es como autoritario, es como, es lo que yo digo y punto. Eso es lo que no permite como que la relación entre padres e hijos se dé fluidamente, ¿no? Entonces tú en este caso, George, sé ¿qué le recomendarías a esos papás que quieren ser autoritarios y quieren ser, claro, como yo tengo más experiencia, he vivido más años que tú, yo sé lo que es mejor para ti? ¿Qué recomendación le podrías dar a esos papás? Mira, cada relación es diferente, por supuesto. Desde mi punto de vista, lo más importante es que nosotros los padres aprendamos a escuchar en la vida real a nuestros hijos, escucharlos con el corazón. O sea, abrir como un espacio en el que tú realmente te sientes, no con el teléfono, no viendo televisión, no haciendo nada, escuchando atentamente lo que tu hijo tiene para decir, sin juzgarlo, porque en el momento en el que empezamos a juzgar, se cierra, o sea, ya ahí no hay comunicación, porque nuestro hijo lo que quiere es expresar su más genuino sentir. Y cuando tú simplemente te sientas y escuchas, aprendes de tu hijo, aprendes quién es, empiezas a identificar a qué le tiene miedo, qué lo emociona, qué realmente es importante para él. Y cuando tu hijo ve que tú estás atento sin juzgarlo, es mágico, tu hijo se abre totalmente, empieza a confiar y la relación mejora significativamente. Y otra cosa que para mí es importantísima, o sea, para mí es vital, es que también tú tengas espacio con tu hijo para ser vulnerable. Cuando tú te sientas con tu hijo y le cuentas, mira, cualquier historia, cuando era niño me pasaba esto o estoy preocupada en este momento por esto,
tu hijo empieza a entender y te empieza a ver como un ser humano. Deja de verte como ese papá o esa mamá que solamente imponen y se da cuenta de que tú también vives cosas, también te pones triste, estás preocupado y empieza a ver como un canal de comunicación maravilloso entre padres e hijos. Yorcelis, entonces escuchar a nuestros hijos es como la columna vertebral para ir conectando con ellos, ¿no? Definitivamente. Nos comentabas anteriormente que darse cuenta de que un adolescente está deprimido, te diste cuenta a través de una conferencia, en un training que hiciste. ¿Cómo se ve un adolescente deprimido? Mira, hay muchas señales, por supuesto, cada quien lo va identificando, cada una de nosotras conoce a sus hijos. Y para mí las señales, hay como una coincidencia. Cuando tú ves ciertas señales como, por ejemplo, que pasa mucho tiempo en su habitación, que consideramos que hoy en día es como normal, pero si aparte de pasar mucho tiempo en su habitación, por ejemplo, descuida su aseo personal, las cosas que le gustan hacer comúnmente ya no las disfruta, empiezas a notar que está retraído socialmente, que ya no comparte con sus amigos, que tiene cambios de humor muy significativos, de repente está muy, muy alto, como muy eufórico, y de repente está muy, muy bajo, cambio en los patrones de sueño, cambio en los patrones de alimentación. eh, a veces hay adolescentes que no nos damos cuenta, pero se están autolesionando, como era el caso de mi hijo. Y tú ves como esa concurrencia de señales. Bueno, ahí lo mejor en ese caso es acudir a un especialista, ir a un psicólogo que te haga una evaluación, porque la depresión es más común de lo que nosotros tenemos conciencia. Y a mí me sorprende muchísimo que hoy en día, a estas alturas del partido, todavía el tema de la depresión es un tema tabú. Nos da miedo. Inclusive yo, cuando yo descubrí que mi hijo estaba deprimido, yo sentí una vergüenza inmensa y muchísima culpa. Fue horrible, realmente fue horrible. No le comuniqué a mi familia hasta un año después que ya mi hijo estaba en tratamiento y todo esto, porque me daba pena. Me sentía mala madre. Yo Wow. me decía a mí misma, o sea, ¿cómo es posible que esto pasó frente de mis ojos y yo no me di cuenta? Y la verdad es que es muchísimo más común de lo que nosotros nos imaginamos. No tenemos estadísticas actuales porque con la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, yo creo que dejó de contar para no alarmar. Ese es mi punto de vista. Y lastimosamente, la depresión nos puede llevar al suicidio. Mi hijo, de hecho, intentó suicidarse en 2 oportunidades. Y es muy duro que tú como madre o como padre vivas esa situación. Y, y realmente, bueno, aquí estoy contando intimidades. Y gracias por compartirlo con nosotras y la audiencia, porque tu experiencia ilumina a los demás también. Mm. Mira, o sea, cada 40 segundos un ser humano se quita la vida en el mundo Wow. y no No, lo sabemos. y como dices tú, de pronto, es que cómo saber el peso que tiene el proceso de cuando una persona se siente deprimida, porque uno dice, bueno, está triste. Es más, ¿cuántas veces hemos anulado esa emoción o nos sentimos anulados nosotros pequeños cuando nos dicen, ay, no te vas a poner triste por eso? O ¿qué es lo que te pasa si tú lo tienes todo? ¿Por qué vas a estar en ese, y no entienden la profundidad de a dónde nos pueden llevar nuestras interpretaciones y nuestros pensamientos de lo que estemos viviendo? Y aquí quiero Sí, hacer, me gustaría,
Trata de mantener la idea, porque me gustaría hacer un paréntesis en cómo nosotros todos podemos ayudar a bajar esos números en cuanto a personas que se encuentran transitando este proceso. Y es Claro. diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal este café? Si cerró bien la puerta, hay frío, hay calor afuera. Y esas palabras, esas pequeñas interacciones que tenemos con todas las personas pueden ayudarle o hacerle el día significativo, solamente porque María Ángel Paso dijo buenos días, quiere decir que sí existo, porque han pasado 50 personas y nadie ha dicho buenos días. Entonces sí existo, porque cuando uno no dice buenos días, por ejemplo, en este ejemplo, uno está reforzando esa idea dentro de la persona, yo no significo nada y no soy nada para nadie. Tanto que vengo a trabajar y nunca nadie me ha dicho buenos días. Entonces, nosotros unidos, todos, si tú estás escuchando este mensaje, todos unidos, nosotros podemos salvar a alguien. Y no es atajarlo cuando se va a lanzar del puente, es decirle, buenos días, ¿cómo estás? Eso, Mari, qué bello eso. El otro eso día es escuché en una entrevista que una persona iba caminando porque se iba a suicidar y no se suicidó, se regresó para decirle a la persona porque esta persona simplemente le sonrió, lo miró, lo sonrió y exactamente eso, se sintió visto. Y así cuántas veces de pronto escucha este podcast que le llega a tantas personas, pueda darle ese granito, esa lucecita de que es importante. O como, Todo o como, o como puede ser del otro lado, que siempre molestamos a alguien, siempre molestamos el gordito chiquito, el gordito chiquito, no, el gordito chiquito, el gordito chiquito. Ah, pero es un juego, no, pero no crees que le afecte. No, es un juego, él sabe que yo estoy jugando, que le digo el gordito chiquito. Algo tan inofensivo como una etiqueta o como una crítica o como una forma de juego, ¿cómo le dice la gente? No sé, pesado, juego un pesado. jueguito pesado puede afectarlo. Está bien jugarnos, pero al otro día verlo con otra cara y decirle, ¿sabes qué? Me estoy jugando contigo y que no quiero hacerte sentir mal, porque muchas veces nosotros por juego, por leve, decimos cosas que hieren mucho, que hieren mucho. Ay, no seas tan débil, no seas tan débil que yo solo me estoy jugando contigo. Tú no sabes el background de esa persona, lo que vive en su casa, lo que quiere, lo que le gustaría hacer. No sabemos y no es regaño, es una chispa de amor. Vamos a hacerlo. Yo sé que todos podemos porque nosotras estamos aquí al servicio, pero también nuestra misión es salvar, ayudar, animar, motivar. Vamos a Mm. volver a tu idea, George. No, Es te que quería mira, preguntar si cómo lo acompañaste, o sea, cómo se ujú, acompaña a una persona que está en un proceso de depresión, ujú, sea ya va. tiempo, Ahorita te respondo eso, Patricia, pero quiero ajá, retomar algo ¿no? importantísimo que dijo María Ángel, que dices, bueno, que a veces decimos cosas en broma a conocidos o a compañeros de clase, etcétera. Y ahí me quiero detener. Y es que prestemos atención cómo le hablamos a nuestros hijos. Si mis hijos, bueno, eso lo digo desde mi experiencia, si para mí mis hijos son las personas que amo profundamente y quiero lo mejor para mis hijos, y en algún momento dado digo cosas que hieren, que minimizan, que disminuyen su autoestima, ¿qué puedo esperar de lo demás, de lo que está a su alrededor? Y a lo que quiero ir con esto es justamente a que es importante observar, cuidar qué decimos a nuestros hijos, que repito, lo hacemos siempre con la mejor intención, pero a veces no somos conscientes de que algo que podemos decir lo puede herir. Y es y fíjense que es importante, ¿no? Para nuestros hijos, de repente puedo decir cosas que olvidan, puedo referirme a ellos con términos que pueden olvidar, pero jamás nuestros hijos van a olvidar cómo los hicimos sentir, porque eso va a quedar grabado como un tatuaje en su mente y en su cuerpo. Entonces quiero rescatar la importancia de cuidar cómo nos referimos a nuestros hijos. No, no, es que el aporte estuvo genial porque el lenguaje es súper importante. Si pasamos diciendo cómo me hablo a mí mismo, cómo le hablo a los demás, imagínate a nuestros hijos, ¿no?
Igual para la persona que no tenga hijos, ¿cómo se refiere a sus papás? Que también yo creo que ese es un canal de doble vía. Pero mi pregunta era, entonces, ¿cómo acompañamos a una persona? Ya vimos Ujú, estas banderas rojas, pero ¿cómo acompañamos a una persona que está viviendo este proceso? ujú. Que eso de que ella no llore, va, sal, sal, Exacto. sal. Eh, Claro, no, mira, No es suficiente. escuchar, primero, que ya lo dije hace un rato, validar. Si para mi hijo, para nuestros hijos, por ejemplo, lloran porque no los invitaron a una fiesta y a nosotros eso nos parece una tontería, para ellos es importante. Así como de repente para nosotros, si nos bajan el sueldo de la nada, es importante y podemos llorar. Para nuestros hijos también que no los inviten a una fiesta es importante. Entonces, validar es como subrayado. ¿Qué te está pasando? No, que en el colegio me dijeron X o simplemente eso, no me invitaron a una fiesta. Entiendo cómo puedes estarte sintiendo porque no te invitaron. ¿Te gustaría que habláramos un poco del tema? Si nuestro hijo dice que sí, perdón, perfecto. Si no, también está perfecto. Lo acompaño. Eso que tú dices, Patricia, de llorar. Cuando las situaciones que yo he vivido en mi familia, a mi esposo se le hace muy difícil manejar el llanto de los demás miembros de la familia y su reacción natural es, no quiero que llores, quiero hacer algo para que no llores, ¿qué hago? Y realmente eso de esa forma no funciona, porque la persona que está llorando tiene la necesidad de drenar la emoción que está sintiendo. Y si tú sencillamente te sientas a su lado, lo tomas de la mano, o inclusive, esto es un dato que a mí me funcionó muchísimo, frotar la columna vertebral. Agarras la espalda, lo acaricias en la columna, estimula a que el llanto siga fluyendo y el llanto es una campana de Gauss, llega a un momento muy, muy alto Sí. y luego baja, la Ujú. persona suelta, se siente acompañado de ti y si eres su padre o su madre, qué bonito que yo puedo contar con mi papá y mi mamá para acompañarme, para simplemente para escucharme mientras yo lloro y no tengo que decir nada, porque no se trata de lo que decimos, es de lo que sentimos y lo que empezamos a conectar con nuestros hijos. Y como parte de ese acompañamiento que tú preguntas, informarte, nutrirte de información que pueda ayudarte a ti como padre, recubriéndote tú de herramientas para tu propia gestión emocional primeramente y principalmente, y que luego que tú aprendas a gestionarte a ti mismo emocionalmente, ahí puedes brindar el apoyo a otro ser humano, no solamente a tu hijo, sino a cualquier otro ser humano. Lo que decía María Ángel de que a veces la gente simplemente necesita ser vista. Lo que comentas tú, Patricia, de una sonrisa, ser amable. Miren, nosotros generalmente, y ustedes me pueden compartir su experiencia cuando tenemos hijos, sobre todo en edad escolar, arrancamos el día, apúrese, desayune, vamos a llegar tarde, que se vista rápido, que hay que sacarlo de la cama, que corriendo. Y es el primer impacto que tienen nuestros hijos de nosotros. Así comienzan la vida, el día, nuestros hijos. Imagínense todo lo que continúa después. Si desde tu casa comienzas el día con ese aceleramiento, ¿cómo puede vivir tu hijo el resto de su día? Y tú mismo también. En cambio, si tú comienzas el día en la mañana con calma, relajado, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Qué soñaste? ¿Qué tienes planificado para hacer el día de hoy? Llegan los recoges de la escuela y en lugar de preguntar, por ejemplo, ¿cómo estás? Porque a veces nuestros hijos no quieren responder a esa pregunta porque ellos mismos ni siquiera saben cómo se sienten, pero tú puedes preguntar,
¿qué aprendiste hoy? Y te pueden contar cosas como efectivamente que aprendieron en la clase de matemática, o te pueden contar cosas como que mi amiga hizo tal cosa o hizo lo otro, y tú empiezas a conectar, aprendes, tener espacios a solas con tu hijo para hacer nada, sin teléfono, sin televisión, nada, en la naturaleza. Que tu hijo, o sea, a mí me encanta la frase, eh, desconectar para conectar, que tú te desconectes de todo la tecnología que tenemos maravillosa al alcance, pero que también tengas espacios al aire libre para formar otro tipo de comunicación, aburrirse, pasar tiempo sin hacer nada, juegos de mesa. O sea, hay mil y un formas en las que tú puedes empezar a acompañar, y no solamente acompañar a una persona que esté pasando por un proceso depresivo, sino vivir en general, herramientas que puedes utilizar en tu vida que te van a enriquecer, a Me ti y a la encanta. vida de la otra persona. Claro, me encanta. Casualmente hace poco, yo creo que hace como 2 meses, saqué todos los juegos de mesa que estaban así como escondidos y los coloqué debajo del televisor a la vista. De pronto, organizadísimo, no se ve, pero digo yo, se ve lindo. Se ve lindo, ¿por qué? Porque si quiero incluir este hábito de jugar más juegos de mesa con mis hijos para conectar con ellos, porque es increíble. El otro día jugamos esto y las palabras que se inventan. Bueno, es una forma de conocerlos, ¿no? Entonces, me gusta mucho Ujú. esa recomendación porque la acabo de aplicar hace poco y dije, sí, es maravilloso porque es conversar, porque vamos a ver una película juntos, está todo el mundo, mira, pendiente de la Ujú. película. No es lo mismo que jugar, que a veces nos ponemos ajedrez, la vieja o criqui, como le dicen aquí en Colombia. Entonces, me encanta. Y algo que me encanta de este trabajo del coaching es que primero hay que trabajar en uno. Papás, yo no soy papá, no soy papá ni mamá ni nada, pero sí les digo, trabajen en sí mismos antes de empezar a juzgar a sus hijos, antes de empezar a exigirles tanto a los hijos, trabajen primero en ustedes. ¿Por qué? Porque simplemente los hijos van a ser un reflejo de lo que tú interpretas de lo que ellos son. Entonces, hasta que tú no sanes, limpies, tengas lo más claro posible tu interpretación de tus hijos, tus expectativas, tu juicio, más difícil va a ser tu relación con ellos. Entonces, esto me parece apasionante, interesantísimo. Todos los tópicos que nos está dando Yorcelis, pues recomendados, y no solo para los hijos, para la pareja y para las relaciones de las otras personas, la escucha generosa, estar allí, me parece que Ujú. es espectacular. Yo también quisiera traer a colación un punto importante. Si alguna de las personas que se encuentran aquí son padres o están escuchando los hijos y tienen la fortuna de tener a mamá y papá, como nos mencionó George, que cada quien tenga un espacio para estar solos en el parque, jugando, tomando algo, con mamá y un tiempo con papá, porque son diferentes energías, son diferentes perspectivas, son diferentes amores, porque vienen Ujú. de personas diferentes. Te aman como un hijo, ese amor no cambia, pero tienen diferente forma de expresarlo. Miren, hay papás que trabajan demasiado, 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 demasiado. Y la hija dice, no me quiere, nunca lo veo, nunca está aquí. Pero el internet está pago, pero la comida siempre abunda, pero se pagó la luz, pero la escuela está paga. ¿Y quién la paga? Yo amo más a mi mamá pasa más tiempo Sí. conmigo, hablo más tiempo con ella. Papá no está, pero de alguna manera él te está demostrando su amor y su interés. Entonces, papá, si usted pasa mucho tiempo trabajando, mamá, si usted pasa mucho tiempo en algún tipo de proyecto, incluso los proyectos que para las mamás muchas veces es llevarlo a tenis, llevarlo a la pintura, llevarlo a tantas actividades y el momento con mamá, ¿dónde está? No, ya en la noche cuando yo lo voy a acostar, yo estoy cumpliendo como una mamá. Sí, pero falta, mamá, ¿cómo eras tú de joven? Mamá, ¿cómo experimentas tú tus procesos? ¿Cómo experimentas tus cambios? Porque uno es lo que los papás son, no porque aprendió, sino porque lo lleva en la sangre, en el ADN. Entonces, tratar de coincidir o tratar de pasar más tiempo con mamá y papá a solas
también es muy beneficioso. Es lo que yo creo y es lo que yo trato de vivir también. Como dices tú, Sí. Sí, conectar. sí, totalmente, totalmente. Y eso nos acerca a, inclusive a nosotros mismos y a reconocer a nuestros hijos como lo que son. Ujú. En una charla común, como por ejemplo, mientras ponen la mesa, o sea, comer en familia, así sea una sola comida del día que tú compartas, empieza a enriquecer. Mis hijos lo llaman bonding time, que es ese tiempo que tenemos para crear memorias que van a ser memorias significativas. Yo particularmente de mi infancia, lo que más recuerdo, así como así que lo atesoro, son, por ejemplo, viajes en familia, no el lugar de ir a X sitios, sino ese tiempo compartido en el carro, cantando canciones, haciendo paradas, ese tipo de tiempo diferente que parece como banal, pero realmente ese es el tiempo importante. Cuando tú compartes sin mayor estructura desde lo que cada uno genuinamente es. Yorceli, y estas técnicas las podemos utilizar para nosotros mismos también, ¿no? Porque también está en la palestra este tema de cuidar el niño interior, mi adolescente interior y maternizar y paternizarse uno mismo. Sí, sí, claro, totalmente, totalmente. Yo particularmente soy mucho de abrazarme. Yo me materno a mí misma, me escucho. eh, yo hago un ejercicio que me encanta si estoy en una situación en la que debo decidir entre una cosa y otra. Yo tengo al lado de mi escritorio una fotografía mía de chiquita y hablo mucho con ella y le pregunto a ella, ¿qué quieres tú? ¿Qué te haría feliz a ti? Le pregunto a ella, ¿esto que estoy haciendo en este momento te haría orgullosa de nosotras? Y es un ejercicio que para mí es maravilloso porque me conecta con mi niña, me conecta con mi adolescente, me enseña cosas, me recuerda, me aterriza, me hace querer soñar y conseguir esos sueños. Y es que yo pienso, ¿no? Que nosotros muchas veces responsabilizamos a los demás, a nuestros padres, a la escuela, etcétera, de lo que nos pasa. Pero es que llega un punto en el que ya el único responsable soy yo. Si Ujú. yo sé, si yo ya pude identificar que tal vez, no sé, me faltó atención de mis padres, no pasa nada, me lo doy yo, me materno. Y si me faltó, puedo ver que pues, tal vez mi papá y mi mamá tenían sus trabajos y tenían sus cosas por hacer, no pasa nada. Me lo doy yo a mí misma. Y es maravilloso tener como ese reencuentro y ver que nosotros podemos ser para nosotros mismos diferentes roles en diferentes momentos de la vida y es maravilloso. Es como reencontrarnos. Y también quiero darles una técnica que yo utilizo con mis hijos muy rápidamente. Cuando yo siento que voy a explotar, tengo en mi mente un tatuaje mental de mis hijos chiquitos, cuando eran Qué bebés. belleza. Y en el momento en el que siento que ya no puedo, traigo a mi mente esa imagen y se produce en mí una autorregulación y ya lo que iba a explotar, por supuesto, no explota, sino que respondo ante la situación. Es una cosa bellísima que también me aplico a mí misma con mi imagen de niña. Cuando me quiero, eh, no sé, Juzgar. juzgar o hablar de determinada forma, me recuerdo la niña que era, me maternizo y, y soy amable y compasiva. Qué Qué Quiero lindo, bello. decir Lili, me algo, quiero decir encantó. algo que se me ocurrió en este momento, ¿no?
Ustedes están hablando desde una perspectiva de madres con hijos pequeños, pero yo soy una hija grande, ¿no? Y pienso, mi mamá también tiene su niña, herida y también tiene... Entonces, si yo veo en este momento a una niña, yo sé cómo tratarla, ¿cierto? Pero si yo veo a mi mamá, veo a la adulta que siempre ha sido mi mamá. ¿Qué tal si de este video las personas nos llevamos una idea de que la foto de nosotras chiquitas, de ustedes como madres chiquitas, no solo esté en el escritorio, también esté en la sala, donde los hijos adultos vean a esa niña que es mi mamá chiquita, que ahora está grande, pero esa niña vive dentro de mi mamá? Entonces, hoy mismo voy a imprimir la foto chiquita de mi mamá y la voy a poner en la sala, porque a veces nosotros como adultos nos molestamos o tenemos unas actitudes de que ella es mi mamá, ella tiene que hacerlo perfecto, tiene que hacer las cosas bien y ella tiene que ser de tal manera porque es adulta y porque es mi mamá. Y esa niña que vive dentro de mi mamá. Y ese niño que vive dentro de tu papá o esa niña que vive dentro de tu mamá. Entonces, la foto de niñas de nuestros padres, o si ustedes son los padres, vamos a ponerlo en la sala, donde todos los veamos, los hijos grandes, que ahí están nuestros papás, que son también Me Qué encanta. Mira, María Ángel. belleza, me encantó. Sí. Ajá, Y yo así lo, con ya- todos ya- también, exacto, con todas así las personas. con todas las personas, con mi esposo, con todas Ujú. las personas y mira, esta es mi mamá chiquita que la tengo ¡Qué en mi teléfono. bella! ¡Qué bella! Ay, Venezuela al Está muy lado. linda. A Está Venezuela al bien. lado, sí. Y hago eso que tú acabas de describir con mi suegra e inclusive con cualquier persona de la calle con la que tú en algún momento dado sientas que como que hay un ruido. Si tú te imaginas a esa persona como un niño y Ujú, justamente respondemos desde ese niño. Y ¿Cómo le si tú te hablaríamos? conectas, exacto, si tú te conectas, ya tu actitud ante esa persona cambia. Y solamente con ese gesto, definitivamente tendríamos un mundo más amable. ya, desde la Totalmente, casa. Espectacular. Ujú. totalmente. Yo estoy encantada. Yo creo que se han dado unas perlas espectaculares, frases espectaculares. Y si pudiéramos reducirlo en 3 palabras para este cierre maravilloso, si quieren una segunda parte, escríbanos porque es un tema súper, súper denso, porque no solo es la relación entonces de los padres hacia los hijos, es los hijos, cómo nos relacionamos con los padres. Y otro Sí. episodio sería entonces cómo me relaciono yo la adulta con mi niña interior sería otro episodio. Así que sería interesante que nos hagan el comentario de cuál es el siguiente episodio que quieren, de cómo relacionarnos entonces de hijos a nuestros padres o de mi adulto a mi niña. 3 palabras entonces para cerrar esto, Yorceli, este episodio de hoy. ¿Cuál sería tu conclusión que dices? Quiero que recuerden siempre que. ¿Cómo sonaría? Eh, Amor incondicional. Cada uno de nosotros tiene una forma de ver la vida. Ya está como muy largo, pero, pero para mí es importante reconocer que la otra persona es diferente a mí y no tiene por qué ser igual que yo. O sea, es maravilloso que sea diferente. Y cuando yo me reconcilio con eso, le doy espacio para que el otro sea y me permito yo también ser. Espectacular. Espectacular. Una belleza. Bueno, no sé, chicas, si quieren agregar algo más. Jenny, Mari, yo estoy Lo encantada. único que quiero agregar es que nos comprometamos todos, nosotras cuatro y las personas que nos están viendo en este momento, a ver al otro como un niño pequeño. Si la otra persona te grita, estás viendo un niño herido, un niño rabioso que tiene rabia por dentro, que no sabe gestionar sus emociones. Y de esa manera vamos a ver qué tan bonita la vida nos responde. Nos va a responder bellísimo. La gente no va a ver nada feo en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo más bonito de la otra persona. Entonces, ese es el compromiso del día de hoy. A todos nos encanta la moda, pero ahorita lo que está de moda es amarse, estar de buen humor, ser amable con los demás,
Si nosotros juntos iniciamos un choque de luz con una velita, yo te conecto, tú conectas a la otra y vamos todos encendiendo esa luz y el mundo se sigue llenando de amor, porque el mundo es amor, en el mundo reina el amor. Aunque parezca que hay guerra, que se cayó el puente, que todo pasa, que todo es un caos, no. En el mundo reina el amor, y si yo pienso que en el mundo reina el amor, ¿qué voy a ver? Que el amor reina en el mundo, porque allá afuera todo está tranquilo, no hay tanto caos, no están los zombies y todo eso que nos trae las películas como que se acabó. No, somos nosotras esa velita encendida que va a encender a otra y va a haber luz en el mundo. En ese mundo donde viven tus hijos, tus padres, tus abuelos, donde vives tú, hay luz porque tú empezaste esa luz. Les agradecemos tantísimo que nos escuchen. Somos tan felices cuando vemos sus comentarios, somos tan felices cuando nos dicen, aprendí esto, escuché esto, tuve esta conversación diferente y fue por ese podcast o por ese video que vi. Miren, nosotras hacemos esto con el corazón y se los digo y se los voy a decir en todos los capítulos. Y nosotros valoramos que ustedes lo escuchen y que estén presentes y que sus vidas cambien porque ustedes tienen la voluntad de que la vida de ustedes cambie. Muchísimas gracias por estar. Gracias por llegar hasta aquí. Un beso, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Yorcelis. Gracias. Gracias.